Hola, ¿qué tal? Estimados estudiantes del curso de farmacotecnia. Hoy vamos a comenzar el tema de excipientes de uso en la industria farmacéutica para elaboración de productos, ya sea industriales o de preparaciones magistrales. El primer excipiente que vamos a utilizar es uno de los productos más universalmente utilizados en la industria farmacéutica, que es el agua. El agua, pero calidad USP. Vamos entonces a conversar de cómo es el proceso de purificación del agua calidad farmacopea de los Estados Unidos. El agua, por lo tanto, es en la industria farmacéutica uno de los insumos más utilizados en la elaboración de medicamentos, ya sea a nivel industrial o a nivel de preparación magistral. No solamente se utiliza en la elaboración propiamente dicha del medicamento, sino en todos los procesos de acondicionamiento del mismo, en el lavado de equipamiento, en el acondicionamiento de áreas de producción, pero también posteriormente se puede utilizar cuando ya el producto esté terminado y necesite reconstituirse con agua purificada para poder ser administrado en un paciente a nivel hospitalario o a nivel comunitario. Por lo tanto, el agua es uno de los insumos más importantes de uso farmacéutico y existen diferentes tipos de agua calidad farmacopeica. Les invito en este momento a poder buscar en la farmacopea toda la información de los diferentes tipos de agua que existen y su clasificación y los métodos de evaluación de la calidad farmacéutica. Recuerden que en los libros oficiales, las farmacopeas, podemos encontrar todos los métodos y procedimientos para poder hacer las pruebas físicas, químicas y microbiológicas a la materia prima y poder garantizar la idoneidad de la misma, la caracterización de la materia y todos los estándares de especificación de calidad para poder ser considerado un insumo en la industria farmacéutica. El agua potable, de donde partimos en Costa Rica, a diferencia de otros países en todo el continente americano, Costa Rica es de los pocos países que contiene a disposición de la población agua potable de consumo humano. Solamente en Canadá, Estados Unidos, Chile y Costa Rica podemos disfrutar de ese privilegio de tener agua potable en prácticamente todo el territorio nacional. El agua potable, nuestra fuente de abastecimiento, ya es sometida a procesos de alta purificación, de filtración y que certifican el uso del consumo del agua para uso humano. Pero a pesar de estos controles de calidad, la industria farmacéutica debe garantizar que el agua esté bajo estándares mucho más rigurosos de calidad que están descritos en la farmacopea como libro oficial y para poder ser llamada entonces agua purificada calidad USP. Todo este proceso conlleva varias etapas, la etapa de sedimentación y filtración, la etapa de intercambio iónico, una tercera etapa que es la bidestilación, que ya se obtiene un producto final posterior a la bidestilación, que es el agua conocida como agua purificada bidestilada o simplemente agua bidestilada calidad USP. Un cuarto proceso es la ósmosis inversa, que ya obtenemos aguas de muy alta calidad sin ningún tipo de partícula disuelta en ella y que es la que vamos a utilizar en la elaboración de productos ya estériles o productos que sean intravenosos o intramusculares, que requieran un agua de altísima calidad y un agua de irrigación, por ejemplo, en los procesos quirúrgicos que necesitan que sea sumamente purificada.
Y el último proceso, que no en todos los casos se requiere, pero cuando se necesita un agua que esté esterilizada, pues será esta última etapa. Entonces vamos a ver cada uno de estos procesos de forma independiente para poderlos entender y comprender y poder valorar todo lo que es la purificación del agua calidad USP. Vamos a dar inicio con el proceso de tratamiento y purificación del agua calidad USP, con el proceso de filtración y sedimentación. Se emplean para esto filtros de alta calidad tipo EPA y como son filtros sumamente caros y sensibles, se utilizan usualmente un prefiltro antes para poder hacer una purificación de las materias inorgánicas o orgánicas que no estén disueltas en el agua, las podamos filtrar y sedimentar previamente antes de la utilización del filtro final, que es el filtro tipo EPA de altísima calidad. Se utilizan arenas altamente purificadas para el proceso de sedimentación, ayudándose por el fenómeno de la gravedad, ¿verdad? A través de la gravedad podemos hacer pasar el agua por estas arenas de purificación y poder irse sedimentando las impurezas que se encuentren en el agua. Por lo general permite la separación de impurezas insolubles que es tanto de materia orgánica o de material inorgánico que se encuentren presentes en el agua potable. Eh, Debido a que el agua potable lleva un proceso químico de sedimentación y de filtración a nivel del país, pero a la hora de pasar esta agua por las tuberías, cañerías y llegar hasta el sitio donde vamos a utilizar el agua, estas pueden verse en ese proceso contaminadas con impurezas insolubles de materiales orgánicos o inorgánicos. Y es por eso que se hace este proceso de prefiltración, de filtración y de sedimentación. Vemos aquí un filtro calidad eh, eh, tipo EPA, como lo especifica la farmacopea de los Estados Unidos, y vemos filtros de sedimentación que dentro de ellas están compactadas estas arenas de purificación con diferentes tamaños y micras que van favoreciendo a través del paso del agua por este filtro la sedimentación de estos materiales inorgánicos o orgánicos que estén insolubles en el agua. Por lo tanto, vamos a obtener un agua potable, mucho más purificada, sin la presencia de estos contaminantes orgánicos o inorgánicos insolubles. Un segundo paso es el paso del tratamiento y purificación del agua calidad OSP, en donde vamos a emplear materiales conocidos como zeolitas. Las zeolitas son filtros de resinas de polímeros especiales que dentro de este polímero o de esta resina, que es un filtro especial, van a estar atrapados cationes monovalentes. El agua el agua pura que utilizamos puede estar contaminada y es muy probable que esté contaminada con cationes divalentes o trivalentes que se encuentren disueltas en el agua. ¿Cuáles eran cationes divalentes o trivalentes? El calcio, el magnesio, el hierro, etcétera. Estos contaminantes son fácilmente encontrados en el agua potable que está, a pesar de que ha sido filtrada y sedimentada en la etapa preliminar, estas sustancias solubles no se eliminan. ¿Y cuál es el problema de tener a estas sustancias presentes en el agua? Porque los cationes divalentes o trivalentes que se encuentren disueltos en el agua le dan una característica de que llamamos agua dura. A esta característica química llamada agua dura es
con la presencia de cationes divalentes o trivalentes que se pueden formar precipitados, complejos de precipitación que se pueden dar tanto con el principio activo, o la droga o el fármaco, como con los excipientes y por lo tanto esto inestabilizar una formulación y provocar que se den precipitaciones en el seno del agua. Por lo tanto, el agua purificada de consumo humano por lo general se le conoce como agua dura porque tiene disuelta en sí un alto contenido de cationes divalentes o trivalentes. Los tensoactivos y otros tipos de sustancias pueden precipitar a los cationes divalentes o trivalentes formando complejos insolubles que se deben evitar en la industria farmacéutica porque va a inactivar al principio activo y va a provocar inestabilidad de la fórmula. Por lo tanto, el agua que es filtrada y sedimentada, que es el agua potable que fue filtrada y sedimentada, que llamamos agua dura, se hace pasar a través de estos filtros especiales que se llaman zeolitas, que están conformados de resinas o de polímeros de resinas especiales, conocidos como intercambiadores iónicos. Lo que estos filtros de resinas poliméricas son muy afines a atrapar o secuestrar los cationes divalentes o trivalentes que se encuentran disueltas en el agua dura. Y por lo tanto, hacer un intercambio entre cationes divalentes y trivalentes que estaban disueltos en el agua y otorgar al agua cationes monovalentes. ¿Cuáles son ejemplos de cationes monovalentes? Sodio y potasio. Y con estos cationes monovalentes que se intercambiaron con los divalentes o trivalentes, al estar no presentes ya en el agua y tener disueltos ahora cationes monovalentes, es que se evita la precipitación y la formación de complejos de precipitación con el principio activo, con los excipientes, logrando mantener un agua mucho más estable. A este producto final de este proceso de intercambio iónico a través de zeolitas, se obtiene un agua que llamamos agua blanda. Ya el agua blanda es un agua altamente pura porque no contiene disuelto dentro de ella cationes divalentes o trivalentes y por lo tanto evita la precipitación o la inestabilidad de formulaciones por el hecho de que el principio activo pueda inactivarse o precipitarse debido a la presencia de estos cationes divalentes o trivalentes en el agua dura. Esta obtención del agua blanda es el resultado del proceso de purificación del agua a través de estas zeolitas o resinas de polímeros especiales intercambiadoras iónicas. Un tercer proceso es la destilación o lo que se conoce como una bidestilación o una doble destilación. Este proceso unitario de destilación se emplea para eliminar solutos insolubles o con puntos de ebullición altos que no fueron eliminados en el proceso de filtración o de sedimentación y que además no fueron eliminados durante el proceso de intercambio iónico a través de las zeolitas, sino que persiste la contaminación de ciertas sustancias, de ciertos solutos que número uno son insolubles y que además tienen puntos de ebullición muy altos. Por lo general, el proceso se lleva a cabo en un destilador convencional y se realiza el proceso 2 veces para obtener un bidestilado para aumentar el alto grado de purificación que requerimos. Vemos en la imagen un diagrama de un destilador convencional en donde obtenemos aquí, este sería
el recipiente original, en donde tenemos una resistencia, y esta resistencia va a generar calor, y por lo tanto el agua blanda que tenemos ahí, que fue la que salió de los filtros de zeolita, y tenemos presencia de agua blanda, pero que aún hay contaminantes de sustancias insolubles y de punto de ebullición muy alto. ¿A qué nos referimos con punto de ebullición muy alto? Bueno, el punto de ebullición normal del agua es alrededor de los 100 grados centígrados. Entonces son sustancias que tienen puntos de ebullición superior a los 100 grados centígrados. Esta resistencia genera calor, evapora el agua blanda, que va a ser el vapor de agua, va a pasar a través de este tubo conector y va a entrar dentro del condensador, en este filtro, en esta espiral, perdón, dentro del condensador de vidrio se va a ir volviendo a condensar el agua, porque por fuera del condensador hay agua circulante, agua fría que está circulando alrededor formando como una chaqueta alrededor del condensador. Por lo tanto, el vapor de agua que está siendo arrastrado, ¿verdad? Y que pasa este vapor a través de este complejo de espiral de vidrio, y se va a ir condensando por el cambio de temperatura, ¿verdad? Por una temperatura sumamente fría que ingresa por la parte de abajo del condensador y sale por la parte de arriba. Entonces el vapor de agua que está siendo arrastrado se vuelve a condensar en agua. Y esta condensación de agua vamos a obtener un destilado altamente puro, porque en el destilador, en el recipiente original que estaba el agua blanda, van a quedar atrapados las sustancias insolubles, y que además su punto de ebullición es mucho más alto que el punto de ebullición del agua. Por lo tanto, no se van a poder arrastrar por el vapor y van a quedar aquí condensadas, siendo el contaminante el que va a quedar aquí condensado, y solo va a permitir el paso del agua altamente purificada y se va a condensar nuevamente en este segundo recipiente. Este proceso se realiza 2 veces, por lo tanto es un proceso que se llama bidestilado. En este punto, el resultado, el agua que obtenemos aquí bidestilada, es un agua ya calidad USP. Y para poder garantizar que sea un agua calidad USP, pues tendríamos que someterlo a todas las pruebas físicas, químicas y microbiológicas que nos indica la farmacopea de los Estados Unidos, y poder dar un check de aprobado que todas estas pruebas físicas, químicas y biológicas que se realicen a esta agua purificada, bidestilada, es de alta calidad. Y por lo tanto, una vez que se hagan las pruebas de laboratorio, podemos garantizar y etiquetar el producto como agua bidestilada o agua purificada bidestilada. Ya en sí, este es el producto final que andábamos buscando. Este es el agua de purificación calidad USP o calidad de bidestilación, que es la que utilizamos universalmente para la preparación, elaboración, acondicionamiento de una preparación farmacéutica, ya sea esta industrial o sea esta de preparaciones magistrales. Vemos en la parte superior izquierda un bidestilador de tamaño mediano, pero ya con un corte más industrial, en donde lo podemos usar perfectamente en investigación o en elaboraciones de productos magistrales en pequeña escala. Y vemos en la parte superior derecha pues a 2 personas ahí revisando los cilindros de este destilador industrial, en donde vamos a obtener cantidades o volúmenes muy grandes de agua bidestilada, precisamente para el uso y consumo en la industria farmacéutica hoy en día. Una cuarta etapa que, como les decía anteriormente, ya en el paso anterior, lo que obtenemos es agua bidestilada o agua purificada bidestilada
calidad USP en el momento en que se le hacen todas las pruebas farmacopéicas y todas las pruebas farmacopéicas se aprueban, dan a positivo, tanto las pruebas físicas, químicas o microbiológicas de esta agua recién obtenida en la purificación y el tratamiento del agua, y ya puede llamarse como agua bidestilada purificada de uso farmacéutico. Y ya es un producto final, como les comentaba anteriormente, ya se utiliza para la elaboración de medicamentos, ya sean estos industriales o de preparación magistral, se utilizan para el lavado de los equipos eh, que utilizamos en el proceso de fabricación o para el acondicionamiento de las áreas. Pero también ya el agua bidestilada se utiliza para diluir medicamentos inyectables o para poder preparar un jarabe, una suspensión en una farmacia hospitalaria o una farmacia comunitaria. Es el agua bidestilada la que se utiliza. Y se vende como tal y se puede adquirir como tal o tener el equipamiento para poder nosotros mismos llegar a producir el agua bidestilada que requerimos, con todos los controles y procesos que esto obviamente requiere, como les estoy comentando. Esta última etapa o este último proceso, que es la ósmosis inversa, se realiza para poder obtener otros tipos de agua calidad USP, diferentes al agua bidestilada, porque lo que vamos a obtener es un agua altamente purificada. Dicho proceso unitario se emplea para la purificación de agua de los solutos que se encuentren aún solubles, que no se han podido eliminar en el proceso de bidestilación. O sea, que fueron arrastrados por el vapor de agua y que a pesar de la recondensación o la condensación del agua, esta arrastró productos que estén disueltos en el agua y que por lo tanto tienen un punto de ebullición inferior al agua y que fueron evaporados y que fueron arrastrados con el agua. Esta cantidad de solutos, ¿verdad?, que sigue contaminando en pequeña medida o en pequeña proporción al agua, se puede eliminar utilizando un proceso de ósmosis inversa, empleando para lo cual una membrana semipermeable y ejerciendo altas presiones que logren invertir el sentido en que fluye naturalmente un disolvente, que es de un medio menos concentrado a un medio más concentrado, ¿verdad? Para poder diluir este medio más concentrado. Ese es el orden o el flujo natural de lo que conocemos como el fenómeno de ósmosis. Pero a la hora de que usted utiliza una membrana semipermeable que no permite el paso de estos solutos disueltos y se le aplica una alta presión al sistema, podemos invertir este paso y por lo tanto pasar el agua, que es el disolvente, a través de la membrana en contra de la gradiente, en contra de la concentración del soluto. Mediante este proceso se logra entonces obtener un agua altamente purificada, libre de cualquier soluto disuelto y de cualquier otro contaminante que esté presente en el agua. Y por lo tanto se puede certificar como un agua purificada calidad USP. Aquí vemos la imagen de esta membrana semipermeable. Vemos que al lado izquierdo de la imagen hay una sal disuelta o hay un soluto disuelto de punto de ebullición bajo que fue arrastrado aún como un contaminante en el proceso de bidestilación. Esta membrana, si fuera el paso normal, ¿verdad?, haría que pase el disolvente, que es el agua, a través de la membrana semipermeable hacia la zona más concentrada de solutos y por lo tanto se va a diluir y va a compensar las fuerzas oncóticas y la presión oncótica del sistema. Pero como esto no es lo que requerimos más bien que se dé el proceso contrario, que el agua, que el disolvente pase de un medio altamente concentrado a un menos concentrado, que no es el fenómeno natural de la ósmosis, y para poder favorecer que este fenómeno se dé, el sistema debe someterse a una alta presión. Más o menos son como unas 5 a 7 atmósferas
de presión para poder invertir el paso del agua a través de esta membrana semipermeable y dar el paso contrario, ¿verdad? Favorecer al proceso que no es el proceso de flujo natural o normal. Y va a pasar el agua de un medio altamente concentrado en partículas disueltas, que pueden ser estos contaminantes, y pasar el agua a un contenedor de agua altamente purificada sin estos contaminantes. Este proceso es sumamente caro, es un proceso industrializado que requiere, aquí vemos en la foto, varios pasos a través de estas membranas semipermeables y que generan presiones de entre los 5 a los 7 atmósferas de presión para poder invertir el proceso y obtener agua de altísima calidad de purificación, calidad USP. Estos procesos tienen que pasar a través también, pasarse por filtros tipo EPA y empacarse como tal para tener agua altamente purificada y poder así hacer otros procesos, por ejemplo, a nivel quirúrgico, a nivel de preparaciones de inyectables intravenosas. Vamos a tener que utilizar estas aguas que pasan a través de la osmosis inversa y que requiero que estén libres, completamente libres de todo soluto que potencialmente pueda estar allí disuelto. El tratamiento y la purificación del agua como una última etapa está el proceso de esterilización. No todas las aguas de calidad USP o calidad farmacopeica requieren ser estériles, pero si realmente lo requerimos, podemos pasar esta agua a través de filtros, pero esta vez clase 100.000, lo cual significa que estos filtros EPA dejan pasar una partícula de contaminante por 100.000 partículas puras de agua por áreas, esto para poder ser utilizado, digamos, en áreas estériles, que no necesito que tenga absolutamente ningún residuo, ninguna partícula de ningún microorganismo. Y por lo tanto necesito un grado de esterilidad y de filtración utilizando estos filtros sumamente caros, por lo tanto también se utiliza un prefiltro, luego el filtro y se hace pasar el agua bidestilada para poder hacer el proceso de osmosis inversa posteriormente ejerciendo una alta presión. Durante este proceso también pueden haber lámparas de luz ultravioleta a una distancia de menos de 1 pulgada del flujo del agua, que tiene que por lo menos tener 1 centímetro de grosor, que pueda el filtro de luz ultravioleta esterilizar, ¿verdad? Ese paso de esa agua previo a la obtención de la ósmosis inversa. Se emplea para esto un autoclave en algunas otras técnicas de esterilización aceptadas por la farmacopea, pero básicamente el autoclave es un insumo muy importante para poder esterilizar literalmente el material que estamos usando en este caso o el agua purificada. Aquí vemos arriba en la parte de la imagen superior un filtro clase 10.000, ¿verdad? En donde deja pasar una partícula de contaminantes por 100.000 partículas, deja pasar solo una partícula contaminante por 100.000 partículas de contaminantes o de agua purificada. Y vemos en la imagen superior derecha y en la imagen del centro un clásico autoclave, ¿verdad? En donde vamos a aumentar la temperatura y vamos a mantener la temperatura y la humedad controlada, para poder en cuestión de 1 hora poder esterilizar tanto materiales como el agua propiamente dicho o cualquier otra sustancia que requiera este proceso de autoclavado, ¿verdad? Y que se pueda esterilizar el material.
A manera de conclusión, podemos decir que el agua es uno de los excipientes más utilizados en la industria farmacéutica, desde la elaboración de medicamentos hasta la limpieza de los equipos y áreas de trabajo, y el proceso de purificación y de obtención del agua a calidad USP no solo es costoso y de gran importancia para la elaboración de un medicamento, sino que garantiza que estos medicamentos vayan a ser estables y seguros para la población que estamos diseñando estos medicamentos. Muchas gracias por su atención y espero que la clase haya sido de su interés. Vamos a pasar a una fase de preguntas para poder esclarecer algunas dudas que tengan sobre el tema. Muchas gracias y hasta pronto.